En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El 11 de diciembre del año 1738, muchas cosas empezaron a cambiar para el conocimiento de la antigüedad, de la civilización romana y de la historia del arte. Ese día se identificaron los restos que se llevaban unos meses excavando y que no son otros que los de la ciudad de Herculano, sepultada hacía 1659 años por la erupción del Vesubio. Un hallazgo realizado gracias al tesón de un zaragozano que también acabaría excavando la ciudad de Pompeya, cambiando para siempre los conocimientos y el interés sobre la antigua Roma. Hoy te contamos la historia de Roque Joaquín de Alcubierre, el aragonés que redescubrió Pompeya. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Vicente Bordonava y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Historia de Aragón. Este va a ser un episodio algo más extraño de lo habitual, o diferente por lo menos, ¿no? Tanto en lo cronológico, ya que vamos a empezar en la antigüedad para saltar después hasta el siglo XVIII, como también en lo geográfico. Que es verdad que hemos viajado decenas de veces hasta tierras napolitanas, pero para contar siempre batallitas en tiempos de la Corona de Aragón, reinados y cosas así. No obstante, en esta ocasión nos vamos a ir hasta allí para hacer un viaje, no como siempre, pero sí que es verdad que lo vamos a hacer por la historia, ¿no? Pero también en parte lo vamos a hacer por la arqueología y sobre todo para conocer con más detalles la historia de un aragonés al que el conocimiento sobre la antigua Roma, así como la historia del arte, deben muchísimo. Hablo de Roque Joaquín de Alcubierre, un ingeniero militar zaragozano que fue quien dirigió las primeras excavaciones arqueológicas e identificó los restos que ya llevaba mucho tiempo saliendo en la zona de las ciudades perdidas de Pompeya y Herculano, sepultadas por la erupción del Vesubio. Y claro, para hablar de quién fue este hombre, el camino que llevó a un zaragozano, dice, ¿qué hace este señor ahí en la campiña napolitana en pleno siglo XVIII? Y la forma en la que se encontraron aquellos restos que lo revolucionarían todo, me acompaña, como siempre, el doctor en historia Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes, programa interesantísimo, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que creo que no tenemos ningún programa dedicado pues a historiadores o arqueólogos aragoneses bueno, y aquí pues que la gente sepa que tenemos a uno de los padres de la arqueología, Sí. a uno de los padres de la arqueología a nivel mundial. Aunque tuvo muchas críticas, pero Que era hijo de su tiempo y del momento. es. Lo vamos a hablar todo en el programa. Que es este Roque Joaquín de Alcubierre y luego que tuvo muchísima repercusión más de la que la gente parece. Buah. Hay un estilo de arte, ¿no? de esta época que es el neoclasicismo, Y de arquitectura y de todo, no solo de arte, claro. especialmente de arquitectura, sí, que es el neoclasicismo, que bebe mucho de lo que, bueno, de estos hallazgos en Exactamente. Pompeya, ¿no? y en Herculano. Lo transformó todo. O sea, lo que sale ahí de repente y empiezan a participa mucha más gente, lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero no todo eso, todos esos descubrimientos, esos hallazgos en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, es que lo revolucionarán todo. Acabará transformando también la propia ilustración, también a los ilustrados. Bueno, todo ello lo vamos a ir desgranando a lo largo de este programa y, por supuesto, uno de esos protagonistas importantísimos va a ser este Roque Joaquín de Alcubierre, un zaragozano que bueno, vamos a explicaros también, dices, porque esta historia ya la conoce cada vez más gente y tal, pero dices, bueno, ¿pero qué pintaba ahí un zaragozano haciendo esto? Pues lo vamos a explicar hoy, ¿no? Vamos allá con un tema que además es diferente, como decía, a los que solemos tratar, no solo por ese matiz arqueológico, sino también por todo lo que supuso en cuanto a esas transformaciones que mencionabas ahora, Santiago, sobre ese conocimiento, dando además inicio una fiebre, una auténtica fiebre por toda Europa, por todo lo que tuviera que ver con la antigüedad, ¿no? Habiendo, pues eso, por medio un aragonés. En primer lugar, y aunque no tenga precisamente, en este caso, mucho de aragonés, nos vamos a la antigüedad precisamente, porque vamos a hablar de la destrucción, pues de esas ciudades de Pompeya, Herculano, Estavia, y alguna más de las que fueron sepultadas de forma repentina y violenta
hace ya hoy en día casi 2 milenios, ¿no? Casi 2000 años. Una verdadera tragedia humana que tanto tiempo después, es verdad, ha dejado para la investigación la huella de varias ciudades en plena actividad, literalmente congeladas en el tiempo, que es el valor, que es lo que tienen estos yacimientos, ¿verdad? Sí, porque normalmente los restos romanos que se excavan y estudian salen de forma muy limitada bajo ciudades o poblaciones actuales que perviven, y por lo tanto su estudio queda limitado a la zona de excavación, que además en la gran mayoría de las ocasiones pues suelen ser cimentaciones y algún que otro resto mueble. En otros casos donde la ciudad no pervivió, pues se excava mucho más fácil y ampliamente, pero claro, son yacimientos muy destruidos, dado que han sido sometidos durante siglos al expolio, muchas veces utilizados como cantera. Claro. Me vienen, por ejemplo, a la cabeza pues los de Bilbilis, los de Bañales, la Cabañeta o el Foro de la Tuta, por mencionar solo algunos de época romana en el actual Aragón. Porque, claro, ahí la gente, ¿no? Pues en otras épocas, en la Edad Media, la Edad Moderna, o veían ahí pues piedra de los monumentos romanos y decían, me lo llevo. Poblaciones que se abandonan, claro, y se reutiliza, pues al final es una cantera propiamente dicha. O sea. Sí, y luego ocurre otra cosa también, que cuando pues una ciudad se abandona pues poco a poco, pues la gente se lleva todo y entonces luego los arqueólogos encontramos solo la basura. O sea, generalmente encontramos solo la basura que dejaban. Que aún así los arqueólogos se revuelcan como cochinos en una cochiquera porque están contentísimos de encontrar basureros, porque da mucha información, pero al final es lo que es. Es lo que es la basura que dejaban. Pero claro, cuando ocurre una catástrofe como la que ocurrió aquí con la erupción del Vesubio, pues es que la gente no tiene tiempo de llevarse nada. Te encuentras todo. Y entonces te encuentras absolutamente todo. Hasta panes recién horneados ese día, la huella de ellos, ya no hablemos del tema de los rellenos que se hicieron, de los huecos que dejaron los cadáveres enterrados y se hicieron rellenos de yeso, esta gente pues en sus últimos estertores. Claro. Esto es súper conocido. Claro, ¿no? entonces para la gente de la época es una desgracia, pero para los arqueólogos es una auténtica delicia encontrar una ciudad arrasada por el motivo que sea. Es una dicotomía bastante fuerte, es decir, es una delicia hablar de tantas miles de personas que murieron violentamente, ¿no? Pero bueno, al final es lo que hay. Al final la cuestión es que ya que pasó, pues al menos aprender de ello, ¿no? Y de hecho, en realidad, realmente se ha aprendido mucho de estos yacimientos, ¿no? Porque en Pompeya y Herculano, pues lo que estamos hablando es que encontramos dos ciudades y más casos, ¿no? Como Estavia, que a veces se deja ahí más olvidadica y tal, pero bueno, son sobre todo Pompeya y Herculano. Lo que nos encontramos son dos ciudades que fueron pues completamente arrasadas y enterradas bajo cenizas, escombros volcánicos y también lava en apenas solo unas horas, ¿no? Dejando una ciudad o ciudades congeladas que han dado y siguen dando, porque se sigue trabajando a día de hoy y se seguirá trabajando, pues una gran y valiosa información pues sobre el día a día de las gentes que vivían en ellas hace 2000 años, porque al final lo que nos ha dado mucha información es sobre ese día a día de las gentes de la antigüedad de una ciudad romana, ¿no? En los casos que nos ocupan, como Pompeya y Herculano, fueron dos ciudades, por situarlas geográficamente por si acaso, ¿no? Situadas en esa región de Campania, una de las más ricas de la península itálica, en la antigüedad, y donde pues también muchos romanos adinerados e incluso, podríamos decir, asquerosamente ricos, ¿verdad? Tenían sus villas de recreo, iban a divertirse para escapar un poquito del ajetreo de Roma y de sus calores en verano. Podríamos mencionar, salvando las distancias, que era una especie de Benidorm o incluso una Las Vegas, ¿no? De la antigüedad para ricos. Ricos. Decir eso, Ibiza-Las Vegas. Sí. ¿No? O sea, pensáis que sería eso, una especie de Ibiza-Las Vegas de la época, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tradicionalmente pues se ha pensado que la erupción del Vesubio se produjo el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, pues esa es la fecha que da Plinio el Joven, quien fue testigo de excepción de todo lo acontecido desde una villa al otro lado de la bahía de Nápoles. Por eso también se habla de, según qué erupciones volcánicas, que hay una tipología de erupciones volcánicas. Bueno, pues uno de los tipos de erupciones que hay es pliniana. Las erupciones plinianas, que son como explosivas, que durante muchos siglos se pensó que Plinio el Joven en esos escritos que era, este tío está zumbado, se imaginó cosas y tal, hasta que no sé qué erupción en el mundo se produjo de la misma forma que la del Vesubio, la que relata Plinio el Joven, y entonces dijeron todo, Plinio el Joven tenía razón, o sea, existe este tipo de erupciones en los volcanes, y ya lo que tú dices, se les llamó desde entonces este tipo de erupciones repentinas prácticamente tan explosivas como erupciones plinianas, exactamente. Eso es. Pero bueno, pues dados algunos hallazgos, como, o sea, se pensó que era esta erupción el 24 de agosto del 79 después de Cristo, porque así lo dijo Plinio el Joven, que lo vio. El 24 de agosto, bueno, no sé cuántos días de las calendas de septiembre, es decir, el 24 de agosto del año 79 se produjo tal. Claro, dice, pues bueno, el 24, pero ¿qué es lo que ocurre para que ahora se piense que fue en otra fecha?
Pues que hemos encontrado algunos hallazgos, como frutos propios del otoño, multitud de braseros en las casas, e incluso una moneda del emperador Tito que solo pudo acuñarse a partir del mes de septiembre de ese año. O sea, Así que todo parece apuntar a que el día de la erupción está mal copiado por parte de algunos de los muchos copistas que con el paso de los siglos pues fueron copiando la carta original Claro. de Plinio el Joven. cuando ya estaba mal estado, Ya, igual se claro. leía mal la fecha y dijo, esto debe ser 24 de agosto, pues, tal, no sé qué. Y no era ese día. Eso es, ¿no? Entonces, la hipótesis más aceptada actualmente es que la erupción y destrucción de estas ciudades se produjo el 24 de octubre del año 79. Claro, ya ha llegado el otoño, por eso nos encontramos que la vendimia ya se había realizado, porque las dolia, estas grandes vasijas de cerámica que eran enormes en las que se fermentaba el vino, ya estaban selladas, es decir, ya se había hecho la vendimia, ¿no? Que suele ser, bueno, ahora cada vez se adelanta más, pero suele ser a finales de agosto, principios de septiembre, según la zona, ¿no? Bueno, el clima también ha cambiado a lo largo de la historia, Sí, pero bueno, a mí lo que más me convence es lo de la moneda del emperador Tito, que si solo se pudo acuñar a partir del mes de septiembre. Sí, y encontrar castañas, frutos del tiempo que ya son de otoño, braseros en las casas, muchos braseros. No, pero lo del tiempo y demás, Sí, eso ha aparte habido también. cambios Eso climáticos, ¿no? fue lo último que... No, pero las fuentes sí que nos hablan de cuando se hace la vendimia, así que nos mencionan de que se Sí. hacía más o menos como ahora. Eso no hay ni vuelta de hoja. Pero al final, pues todo se va acumulando, todas estas pruebas. Lo de la moneda es definitivo, obviamente. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos un poquito que esa hipótesis, que lo más seguro es que fue el 24 de octubre, que al final, para la gente que le tocó vivir esto, no cambia mucho más que vivieron un par de meses más. Realmente, pues en vez de morir el 24 de agosto, pues lo hicieron 2 meses después. Que 2 meses que se echaron a la espalda. Pero bueno, nos lo quedamos ahí, ¿no? Y claro, aquí en esta erupción y destrucciones, ¿no? Pues miles de personas, recordemos que hay que recordarlo también, murieron provocando pues una enorme tragedia humana. Y que por supuesto las gentes de la época, además los supervivientes, los que escucharon lo que había ocurrido, ¿no? Pues tomaron como una de esas prodigia que le decía a los romanos, es decir, señales de los dioses, mostrando su descontento para con los seres humanos, mostrando que la Pax Deorum, la paz entre los dioses y los hombres, pues se había roto por cualquier circunstancia, porque no se les había hecho caso suficiente, porque no se les había hecho sacrificios de forma adecuada, lo que fuera, ¿no? Y claro, pues si estás viendo un monte que se pensaba que era un monte, de repente explota y arrasa ciudades, pues tú seguramente en esa época habrías dicho, los dioses. Claro. Y entonces, bueno, pues el emperador Tito envió desde Roma una expedición de rescate, pero poco había que rescatar, la verdad. Y las ciudades quedaron sepultadas durante siglos por toneladas de escombros volcánicos y por el mismo olvido, lo que las libró de saqueos posteriores, también. ¿no? Entonces avanzamos ya en el tiempo para conocer cómo fue el proceso de recuperación de todo este legado ya a partir del siglo XVIII. Eso es. Pero, bueno, pues antes de explicar cómo fueron encontrados y excavados de forma sistemática por primera vez aquellos restos arqueológicos, lo primero va a ser explicar por qué un señor de Zaragoza, que era militar e ingeniero, fue finalmente el encargado de dirigir esos primeros trabajos que fueron tan importantes. Exactamente. Así que, bueno, como vamos a hacer, pues vamos a dar ese contexto histórico para comprenderlo un poquito mejor y para entenderlo en toda su amplitud, nos tenemos que ir a inicios de ese siglo XVIII. De hecho, nos vamos a finales del año 1700. El 1 de noviembre fallece el rey Carlos II de Habsburgo sin haber tenido hijos. Carlos II de la monarquía hispánica, de España, como queramos. Carlos II de Aragón, Carlos II de Castilla. El caso es que fallece el 1 de noviembre del año 1700 sin haber tenido descendencia. En los años anteriores, pues el problema de la sucesión había sido el gran problema de la monarquía hispánica y también de las cortes europeas, que ya fueron viendo, en plan, bueno, pues aquí igual podemos quedarnos con un territorio, tal, o pongo a mi heredero. El caso es que Carlos II trató de dar solución a esto y designó pues a varios herederos que fueron muriendo antes que él. Fíjate que siempre se ha hablado de que era un guiñapo físico y de salud, pues igual no era tan guiñapo cuando sobrevivió a algunos de sus herederos, ¿no? Finalmente, el que acabó siendo el heredero designado por él, además no mucho tiempo antes, como pues heredero de todos esos amplios dominios, extensos dominios de los diferentes estados que componían la monarquía hispánica por todo el mundo, pues ese heredero no fue otro que un francés, Felipe d'Anjou, más conocido como Felipe V de Borbón, que fue el monarca que al final consiguió ese trono, que era el nieto de Luis XIV de Francia, casi nada, ¿no? Que era, digamos, ya este monarca de Luis XIV, el rey Sol, pues era el que estaba intentando lograr la hegemonía europea. Sí, claro, pero las alianzas europeas que querían evitar a toda costa la unión de la Francia de Luis XIV con esa gran monarquía hispánica de su nieto Felipe,
entraron en juego, ¿no? Claro. Como os podéis imaginar, desatándose esa guerra de sucesión, ¿no?, española, entre aquellos que apoyaban a Felipe y los que lo hacían con al archiduque Carlos de Habsburgo, que habría dado continuidad a los Austrias de haber triunfado. Que es el que reclama los derechos al trono. Claro. Como ya sabemos, los tronos de los diferentes estados se los quedó Felipe V de Borbón en un proceso bélico en el que la corona de Aragón pues fue eliminada con la imposición de los decretos de nueva planta por parte de la monarquía, de esa nueva dinastía, un proceso que os contabas en el episodio 24 de la primera temporada de este programa y que podéis escuchar cuando queráis en el podcast. Exactamente, pero para lograr el trono de lo que ya sería un reino de España ya plenamente unificado en un solo estado, ¿no? Felipe V de Borbón tuvo que renunciar, o le hicieron renunciar, mejor dicho también, a sus derechos sobre reinos como los de Sicilia, Nápoles, entre otros, ¿no? También recordemos esos famosos Países Bajos, Flandes y tal, quedaron desgajados de esa monarquía. Y eso sí, siguieron estando, realmente fue un cambio dinástico, porque siguieron estando bajo la dinastía de los Habsburgo, pero en la rama proveniente de Austria. Esta Sicilia, Nápoles, estos Países Bajos, pues siguieron estando bajo los Austrias, pero con otra rama, porque ahora ya en España pues estaban los Borbones, ¿no? Sin embargo, Felipe V, ahora ya Felipe V de España, no dejó de reclamar esos territorios perdidos durante muchos años. Y si por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no?, si los últimos coletazos del conflicto de esta guerra de sucesión española pues terminan ya en 1715, entre unas cosas y otras, en 1717, es decir, en nada es muy poquito tiempo después, Felipe V vuelve a la carga e invade con una flota y un ejército tanto Sicilia como Cerdeña. De hecho, tenía éxitos bastante importantes al inicio, ¿no? Pero al final se ve obligado a retirarse al año siguiente ante una nueva alianza formada por la misma Francia, de su familia. Se sintió plenamente Felipe V muy traicionado por su propia familia, tal, y ayudó mucho a la opresión posterior que acabó teniendo, ¿no?, que marcó el resto de su vida. Esa alianza entre Francia, Gran Bretaña, Holanda y Austria, para evitar que ahora la España de Felipe V recuperara Sicilia y Nápoles, que era el objetivo que tenía. Sí. Aquí, bueno, pues más adelante volvió a la carga, especialmente con las políticas que desarrolló la que fuera su segunda esposa, Isabel de Farnesio, porque esta señora y Felipe pues querían recuperar esos dominios itálicos y en todo caso, pues si no podían recuperarlos, al menos lograrlos para sus hijos, ¿no? Quedando así una serie de estados satélites de la dinastía. Sí, si no era para la propia monarquía española, pues al menos que quedaran dentro de la familia. Claro, entonces primero pues se logró para el infante Carlos de Borbón una serie de pequeños territorios en el norte de la península itálica, como los ducados de Parma, Piacenza y Toscana. Pero pocos años después, y con la intervención de España en la guerra de sucesión polaca, esta vez se logró el reino de Nápoles, arrebatándoselo a los Habsburgo austriacos. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVIII es que hay guerras de sucesión a cascoporro en las diferentes dinastías. Empieza con la guerra de sucesión española, tendremos la guerra de sucesión polaca, tendremos la guerra de sucesión austriaca también, o sea, y aquí España pues tratará de recuperar parte del terreno perdido, la España borbónica. Eso sí, en ningún caso las potencias europeas iban a dejar que España pues volviera a dominar todo el sur de Italia, de modo que se permitió, ¿no? O sea, se arrebató Nápoles a los Austrias, pero el resto de potencias, bueno, pues permitieron que formara esos territorios parte de los Borbones españoles, pero no que Nápoles y España se unificaran y tuvieran un mismo soberano. Es decir, vale, os lo quedáis vosotros, pero os lo dividís entre vosotros los Borbones de España. No queremos que un mismo soberano gobierne todo esto. Eso es lo que pasa. Así, en este caso, pues el infante Carlos se convirtió, el que había sido duque de Toscana, que mencionabas, de Piacenza, de Parma, pues se convirtió con solo 18 añicos en el rey Carlos VII de Nápoles, en el año 1734. Eso es. Eso mientras su padre, Felipe V, era rey de España, ¿no? Esas. Y allí, bueno, pues como rey de Nápoles, este Carlos estaría hasta que en 1759 hubo de abdicar para suceder a su hermano Fernando VI como rey de España, ya con el numeral de Carlos III. Este Carlos VII de Nápoles es más conocido como Carlos III de España. Claro, porque ¿qué pasó? Que Felipe V muere, hereda el trono de España Fernando VI, ¿no? Pero claro, Fernando VI muere sin descendencia, entonces le toca heredar a Carlos III, pero por esos acuerdos internacionales, como no podía estar todo en manos de un mismo soberano. O continúas como rey de Nápoles, o si quieres ser rey de España tienes que abdicar como rey de Nápoles. Eso es. Bueno, pues se hace rey de España y abdica como rey de Nápoles
y se lo da a su hijo. Exactamente. Bueno, esto lo mencionaremos un poquito, pero esto es un poquito ese proceso. Y por eso, pues bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero Sí. esta es otra historia y la que nos interesa es la que ocurre en unas tierras napolitanas a las que llegará ese aragonés, ese Roque Joaquín de Alcubierre. Pero ¿quién era y qué es lo que le llevó a ser la primera persona en dirigir unas excavaciones sistemáticas en Pompeya y Herculano? Roque Joaquín de Alcubierre nació en Zaragoza el 16 de agosto del año 1702, prácticamente recién iniciada esa guerra de sucesión española que estábamos comentando al inicio del programa. Y lo cierto es que tampoco es que se sepa demasiado sobre su juventud, más allá de que inició sus estudios en la misma Zaragoza natal y que más tarde acabó desarrollando pues, su carrera militar, una importante carrera militar. Ingresó en el ejército en primer momento como voluntario en el cuerpo de ingenieros militares, un puesto que era muy demandado, tenía mucho prestigio, se cobraba mejor, etcétera, era fácil también ascender, entre comillas, y al que accedió a este puesto como ingeniero militar gracias a los contactos que tenía su familia y especialmente gracias al apoyo que tuvo del conde de Bureta. O sea, ahí había desde luego contactos, no sabemos exactamente cuáles, pero bueno, pues gracias a ello este Roque Joaquín de Alcubierre consiguió empezar su formación no solo como soldado, sino como pues como ingeniero, lo que iba a ser un ingeniero militar. Una vez en el cuerpo de ingenieros, continuó su formación y su carrera militar, siendo destinado, pues por ejemplo, estuvo en Madrid, también estuvo en Cataluña, en diferentes partes, y en esos años, pues acabó alcanzando el grado de capitán ya en la década de 1730. Una década que acabaría cambiando su vida radicalmente, ¿no? Porque fue en esos años cuando Roque fue destinado a entrar al servicio de Carlos de Borbón, que al final, desde 1734, como hemos mencionado hace un momento, se había convertido en el rey Carlos VII de Nápoles. Al final, Carlos era el hijo del rey de España, Felipe V, pues necesitaba tropas de confianza, pues a este Roque Joaquín de Alcubierre, pues lo envían al servicio de este Carlos VII de Nápoles como ingeniero militar, ¿verdad? Sí, eso es. Y aquí, bueno, pues el ingeniero zaragozano quedó asociado a la construcción de un nuevo palacio real. Aunque hay varias versiones sobre el origen de este, una de ellas cuenta que en el año 1737 el rey y su esposa, María Amalia de Sajonia, estaban navegando por el Golfo de Nápoles cuando se desató una tormenta y buscaron refugio en el puerto de Granatelo y en la vecina villa de Elbeuf. La reina quedó enamorada del sitio por su belleza, su tranquilidad fuera de la siempre alborotada, aunque cercana ciudad de Nápoles, a la sombra del enigmático Vesubio. Lo tenía todo esa zona, ¿no? Claro, mientras que el rey Carlos, pues a quien siempre le gustó la caza, pues también habría quedado prendado por la riqueza cinegética de la zona. Vamos, que era un win-win para ambas partes, ¿no? O sea, dices, que además tú ves las fotos Sí. de este palacio que estamos hablando, tú te lo buscas y te encuentras el palacio, el Vesubio al fondo, dices, eso es un paraje muy chulo, ¿no? Y de hecho, en cuanto a los gustos que tuvo Carlos III con el tema de, bueno, el futuro Carlos III de España, en ese momento Carlos VII de Nápoles, con ese gusto por la caza, oye, recordemos los retratos que muchos años después le haría pues otro aragonés que igual os suena, no sé, igual no, Francisco de Goya. A ti no sé si te suena, Santiago, Francisco de Goya, ¿no? Pues poquito, solo hicimos una serie entera. Una serie entera dedicada a de él. programa, Los secretos de Goya, eso es, en esta casa. Pues bueno, que ya un joven Francisco de Goya, ya en los últimos años del reino de Carlos III, pues ya cuando está en la corte le hace algún cuadro a Carlos III cazando y también se lo hará después al hijo de este y sucesor, a Carlos IV, que también le gustaba mucho la caza, ¿no? O sea que bueno, pues al final lo de esa región ahí napolitana pues era un win-win para esas cosas y al final el monarca decide construir allí el que será el Palacio Real de Portici como una residencia campestre donde escapar de la capital, pero realmente está muy cerquita. Creo que está al sur de Nápoles, si no recuerdo mal, ¿no? Este palacio. Y donde poder dedicarse también a la caza, en el caso de Carlos, ¿no? Iniciando en ese mismo año de 1738 la compra de terrenos de la zona y al final las obras en las que estará involucrado pues el propio zaragozano Roque Joaquín de Alcubierre como ingeniero militar que estaba al servicio del monarca. Sí, y es en ese punto en el que está
pues a punto de realizarse uno de los descubrimientos arqueológicos más espectaculares y fascinantes de todos los tiempos y que lo cambiaría todo. Absolutamente de todo. Claro, hay que irnos al año 1710, momento en el que un campesino de esa zona llamado Ambrogio Nocerino pues se puso a excavar un pozo para conseguir agua con la que regar el huerto que tenía por allí. Un pozo que todavía hoy se conoce con el apellido de este humilde campesino, el Pozo Nocerino. Sí, tiene los dos nombres, Pozzo Nocerino y de Pozzo el Buff, pero todavía no vamos a hablar de... Bueno, ya hemos mencionado el Palacio del Buff, pero ahora mencionaremos más cosillas. Pero bueno, lo dejamos como Pozzo Nocerino. Sí, el caso es que el pobre hombre, ¿no? Este Nocerino, pues no encontró una sola gota de agua en ese pozo, pero sí que halló restos de mármol de muy buena calidad. Y Ambrogio Nocerino pues lo fue contando a las gentes de la zona hasta que la historia llegó a oídos de un francés que estaba por allí, Emmanuel Mauricio de Lorena, tercer duque del Beuf. Este que mencionábamos antes del palacio, pues bueno, estamos hablando ahora de 1710 todavía, décadas antes de Roque Joaquín de Alcubierre. Sí. Pues este hombre le acabó comprando el pozo a Nocerino y en los meses siguientes siguió excavando unos pasadizos a través del pozo, gracias a lo cual pues consiguió encontrar y extraer varias estatuas romanas, utilizando algunas de ellas para su palacio cercano al mar. Este que están construyendo, claro. Eso. Precisamente ese palacio que hemos mencionado antes, cuando años más tarde el rey Carlos y su esposa buscarían refugio en tierra cuando se desató pues en la bahía de Nápoles una tormenta mientras navegaban. Eso es, que descubrieron ese paraje y dijeron, ¿y si nos construimos aquí un palacete bien majo? Entonces, una vez logradas esas esculturas para decorar, la cosa no fue a más y el pozo y las galerías quedaron abandonadas durante 30 años, hasta que en 1738 comenzaron muy cerca las obras de lo que iba a ser el nuevo Palacio Real de Portici de Carlos VII de Nápoles. Uh-huh. Claro, y en ese momento, hasta el zaragozano Roque Joaquín de Alcubierre, que estaba con el tema de las obras como ingeniero, pues llegan esas noticias, ¿no? Por parte de los lugareños que conocían un pozo en la zona, un pozo seco. Hay un pozo seco, y a mí que me interesa un pozo seco que no da agua. Pero dicen, es que de ahí no sale agua. Salen estatuas antiguas, de hace muchos años. Y dice, ¿cómo que estatuas? Y aquí, Roque Joaquín, pues va al pozo y decide descender el mismo los casi 20 metros de profundidad que tenía. Que hay que tener también buen moles, ¿no? Y ahí es cuando empieza a mirar pues diferentes estructuras de ladrillo, revestidas con un mármol de muy buena calidad, no era un mármol cualquiera. Y dice, aquí hay negocio. Aquí tenemos algo diferente, ¿no? Y claro, esta noticia de una cosa llega a la otra, Roque Joaquín baja al pozo, del Pozzo Nocerino, y pues bueno, la noticia llegó también hasta el rey Carlos VII de Nápoles, quien encargó el inicio ya de la financiación y el inicio de una serie de excavaciones ya, en este caso, sistemáticas en la zona. Eso sí, no pensemos que existía en ese momento, hay que dejarlo claro, un interés por investigar, no sé qué, conocer más el mundo romano, preservar los restos, etcétera. No. Se ha conservado muchísima documentación sobre todo el proceso de esas primeras excavaciones y en ella se ve que el interés era realmente el puro coleccionismo. O sea, coleccionar obras de arte, encontrar lo que ellos denominaban tesoros para decorar, en este caso, los palacios que se estaba haciendo el monarca, ¿no? Y entre ellos el que se estaba empezando a construir, este palacio de Portici. Era la única obsesión que tenía, encontrar tesoros. Eran cazatesoros. Exactamente. ¿No? Esta gente. No había lo que hoy se conoce como un verdadero afán investigador arqueológico. Pero bueno, también son los inicios para ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la misma correspondencia de la época se ven claramente las órdenes dadas, que eran las de, y abro comillas, recuperar mármoles, estatuas y otras piedras de algún provecho, disponiéndose saquen todas las piezas de alguna utilidad y grandeza. Uh-huh. Además de no lograr en poco tiempo hallazgos importantes, también se dio la orden de que, de darse ese caso, se detuvieran los trabajos para no malgastar los recursos del reino. O sea, que ya vemos ahí que el único afán inicial era pues buscar estatuas, sobre todo. Estatuas de mármol chulas. Fíjate qué escultura más maja que me voy a colocar en los jardines del palacio. De todas formas, y aunque el objetivo inicial, como estamos comentando, era el de la época, al fin y al cabo, es lo que tenemos que pensar, que eran hijos de su tiempo, y que era el coleccionismo, puro afán de coleccionismo, lo que se fue encontrando en las décadas siguientes fue de tal magnitud que acabó por cambiar radicalmente el interés por la propia arqueología, su evolución como disciplina, por la historia, hasta incluso dar inicio, como comentábamos al principio del programa, del neoclasicismo.
Un nuevo interés, de nuevo, que es el neoclasicismo, pues un nuevo interés por la antigüedad, que quedó marcado en el arte, en la arquitectura de la época, en grandes edificios que hoy vemos o incluso iglesias, templos que parecen como antiguos templos griegos o romanos, ¿no? Y que quedó como símbolo, pues, este neoclasicismo como los tiempos de la Ilustración en el siglo XVIII. Edificios importantísimos. Hombre. La Casa Blanca es de estilo neoclásico. Por ejemplo, aunque es posterior al siglo XIX, pero el Capitolio de Washington también, o sea, que llega también a América, o sea, a Estados Unidos, ¿no? Y a diferentes territorios, o sea, tiene una influencia tremenda. Pues en todo ello fue clave el aragonés Roque Joaquín de Alcubierre. Este era el ingeniero de plena confianza del rey Carlos, quien le acabó poniendo al final a dirigir los trabajos de excavación, especialmente también de su seguridad, pues había que excavar en la lava solidificada que había quedado de la erupción, ¿no? Pues túneles, galerías, pues como si de una mina se tratara, ¿no? Encargándose Roque Joaquín de dirigir todo ello y absolutamente de todo. Además, bueno, pues gracias a su meticulosidad como militar, pues se conservan numerosos documentos y diarios sobre el proceso de excavaciones. Sí, incluso de lo que se destruyó para seguir avanzando, pues al menos podemos tener información gracias a ello. Sí, eso es. Unos trabajos que obviamente en lo técnico hoy los tacharíamos de desastre, pero simplemente porque ni se había desarrollado la propia disciplina arqueológica ni sus métodos de trabajo, que han ido cambiando pues radicalmente desde entonces. Y seguirán cambiando en el futuro. Probablemente dentro de 50 años o incluso menos se rasgarán las vestiduras con lo que hacemos ahora. Con lo que se está haciendo hoy en día, exactamente. O sea, esto va evolucionando, pero igual que en todo, no se hace una mesa como se hará dentro de 50 años, o sea, se hacía hace 50. O no se trata una enfermedad de la misma forma que hace 50 años o se hará dentro de 20 o 30. Esto al final cambia absolutamente todo. Aún así, bueno, pues fueron unos trabajos muy bien documentados para la época. Ya Roque Joaquín de Alcubierre, o Don Rocco, como le llamaban los napolitanos. Imagino. Don Rocco, con el cappuccino, con la clave. Bueno, pues a este señor se le debe muchísimo a pesar de que prácticamente haya caído en el olvido. A ver, antes cuando pues se encontraban estatuas romanas o algo y pues se las llevaban, ya había interés, pero es, digamos, el primero en hacer una excavación sistemática de una ciudad. De varias ciudades, de asentamientos enteros. Sí, allí, ¿no? En Pompeya y en Hércules exclusivamente, claro, especialmente. Ese es el mérito que tiene y en lo que es pionero. Sí, porque cosillas iban saliendo como accidentalmente cuando la gente araba los campos. Claro, desde hace siglos. Excavaba pozos. Y había gente que le gustaban esas cosillas y se las quedaba. Pero el primero en desenterrar una ciudad entera de una forma sistemática. O intentar hacerlo así de manera sistemática es este señor. Sí, ¿no? Pero volvamos a cómo fueron evolucionando pues lo que fueron esos primeros trabajos de excavación, ¿no? ¿Cuándo comenzaron las excavaciones de esa ciudad que todavía no se sabía lo que... Bueno, los restos de lo que no sabía lo que había abajo, no sabían todo lo que tienen debajo de los pies? ¿Cuándo se inician esas primeras excavaciones dirigidas por este aragonés, por este zaragozano Roque Joaquín de Alcubierre? Pues comenzaron el 22 de octubre de 1738 y en ese pozo pues había alcanzado en el fondo pues una especie de escalinata. Como habían encontrado numerosas esculturas, lo que pensaban era pues que allí abajo lo que habían encontrado eran los restos de un templo romano dedicado a Hércules. Pero no era eso, o sea, era muchísimo más que un templo lo que tenían debajo de sus pies. Era la cavia, es decir, el graderío de todo un teatro romano. Casi nada. Claro, esas esculturas que se encontraban eran el programa iconográfico de decoración que había en todo teatro romano, ¿no? Tanto en el frente escénico, incluso en la parte superior del graderío. Claro. Solía haber muchas veces un templo también a veces dedicado al culto de la familia imperial o a diferentes divinidades, ¿no? Porque muchas veces los espectáculos, tanto en el teatro como en los hipódromos, en los anfiteatros, muchas veces iban precedidos de la apertura de un acto religioso. Eso es. Por ejemplo, eran en honor a festividades religiosas. Las carreras de cuadrigas, que era al final el deporte, que por mucho del tema de los gladiadores era el deporte, como lo queríamos llamar, el espectáculo que más le gustaban a los romanos, el tema de las carreras de caballos, de cuadrigas y tal, era precedido siempre, antes de empezar, por una serie de actividades religiosas, porque todo lo englobaba la religión al fin y al cabo. Pues claro, por eso se pensaron seguramente que era un templo. Un templo además a Hércules. Seguramente sacarían alguna escultura con los atributos de Hércules, pues la piel del león de Nemea, el garrote, etcétera. Claro. Pues dijeron, bueno, pero lo que era esa escalinata, eso que pensaban que era una escalinata, lo era, pero realmente era la cavea, ¿no? Ese graderío de un teatro romano. Y así es como continuaron ahí en esa galería, desde el Pozzo Nocerino, durante varias semanas, los trabajos
que un rey Carlos de Nápoles ya se empezaba a impacientar, ¿no? Dice, bueno, oye, a ver, ¿sacáis aquí cosicas o no? Y aquí es clave el propio Roque y su empeño para que el monarca napolitano siguiera financiando los trabajos. Porque os imagináis que el rey hubiera cortado el grifo, que se hubiera hartado, oye, aquí no me sacáis esculturas chulas, ya habéis dejado de sacar cosas, ya está. Venga, a trabajar otras ¿Qué cosas. me interesa a mí una escalera? Y lo que quiero es esculturas para decorar mi Eso. palacio, ¿no? Que era lo que había pasado hasta entonces, ¿no? Casi siempre, ¿no? Bueno, pues el caso es que así fueron pasando los últimos días de octubre, todo el mes de noviembre y casi la mitad de diciembre, mientras el frío pues iba arreciando conforme se acercaba el invierno. Pero llegó el 11 de diciembre del año 1738, un día que quedó marcado para la historia, porque fue entonces cuando se encontró la prueba irrefutable de que lo que allí estaban excavando era una parte de toda una ciudad que había quedado sepultada y silenciada durante muchos siglos. Ese día de diciembre se encontró una inscripción de honor en el teatro en el que se hablaba de un tal Marco Noño Balbo, a quien se dedicaba aquella gran inscripción hecha en mármol de la mejor calidad. Y junto a su nombre, otra palabra aparecía, que es Herculanensis. Aunque ya se había llegado a decir que esa estructura de la que habían pensado que podía ser un templo, podía formar parte de esta ciudad, hasta entonces pues no se había encontrado pruebas. Claro. Pero ahora ya sí. Ese día aquellos restos... Esa palabra clave de Herculanensis lo que significa es que ese Marco Noño Balbo era de Herculano. Ese día aquellos restos recuperaban por fin su nombre tras 1659 años de olvido y oscuridad, ¿no? Se habían encontrado el teatro de la ciudad de Herculano, exactamente. Tan importante fue este descubrimiento que con el tiempo la localidad moderna, levantada varios metros por encima de siglos después y que se llamaba Resina, cambió su nombre recuperando precisamente el de Herculano. Y por eso ahora cuando vas por allá te encuentras con el Herculano antiguo y el Herculano moderno. Pero claro, con el tiempo, como había sido destruido, acabará habiendo otra localidad que durante muchos siglos se llamó Resina, pero le dieron tanta importancia que recuperó el nombre antiguo, podríamos decir. Eso es, ¿no? Y una vez que se supo que lo que había ahí debajo pues era una ciudad entera, los trabajos prosiguieron y los hallazgos pues fueron sucediéndose en los años siguientes. Aquí ya el interés es importante por parte de Carlos VII de Nápoles, porque dice, si es que hay una ciudad entera, tú sabes la de tesoros que podemos encontrar ahí, la de esculturas, va a tener esculturas para decorar 80 palacios, sí, si hace falta, ¿no? Claro. Que luego ese interés fue acrecentándose, que ahora lo veremos un poquito, porque sería muy importante las labores que ordenó hacer el propio monarca, que no solo después le persiguió ese afán coleccionista, sino también otras cositas. Hay que mencionar que no todo es así de bonito, ¿no? Por así decirlo, ya que la mano de obra que se empezó a proporcionar a Roque Joaquín de Alcubierre para que prosiguiera y aumentara los trabajos fue la de presos que no tuvieron otra opción que trabajar en unas penosas condiciones en la profundidad, con el constante peligro de un derrumbe, con poco aire y mala visibilidad. Sí, muchos murieron, al final era una forma de tener mano de obra muy barata, pero al final pues hay que contar también lo feo, ¿no? No todo fue bonito de, que hay algo más chulos, no sé. No es como cuando Howard Carter encuentra la tumba de Tutankamón, todo ahí. No, al final pues hubo mucho trabajo, podríamos decir prácticamente de mano de obra, casi podríamos decir esclava, ¿no? Pero bueno, hay que contarlo todo, pero una vez dicho, en los años siguientes y junto al antiguo pozo nocherino, pues se abrió otro pozo mucho más amplio, por la que en los años siguientes fue saliendo ahí de todo. Y sobre todo, numerosas estatuas de bronce, de mármol, muchas las podemos ver hoy en día en el Museo Arqueológico de Nápoles, que es una maravilla, ¿no? Verdaderas joyas, ¿no? Que en su mayoría, también es verdad, fueron a decorar las diferentes salas que se iban levantando a su vez durante esos años, conforme se iba construyendo ese palacio real de Pórtici, del rey Carlos VII de Nápoles. De hecho, el rey Carlos pues estuvo verdaderamente entusiasmado con el avance de las excavaciones dirigidas por el ingeniero zaragozano y solía ir casi todas las semanas a inspeccionar los trabajos. Hay un momento en el que el interés viene ahí fuerte, o sea, para el hombre. Claro. Se llegó incluso a excavar para él y su esposa María Amalia de Sajonia un pasadizo que no bajaba hasta las profundidades, pero que desembocaba en una especie de balcón a media altura del pozo para poder asomarse desde allí a contemplar los trabajos. Jate tú, oye. No se lo montaban mal. Es súper curioso esto, la verdad es que, pues ese interés que se les fue generando, al final es interés personal. Hay algo que lo comentaremos porque ya hemos mencionado que Carlos VII acabará siendo rey de España, se irá a España, y al final tuvo mucho cuidado para que Carlos, este monarca, pues otro quizás hubiera llevado parte de lo descubierto a España, que ahora gozaríamos de unas colecciones súper chulas seguramente, pero no lo hizo porque era consciente, por
fue motivo personal o porque alguien se lo hizo ver, de que esas colecciones debían estar juntas, o sea, debían, para no perder su contexto. Y eso fue muy importante. Pero bueno, ya comentaremos un poquito más adelante eso. Bueno, de hecho, pues se abrieron un gran número de galerías que cuando dejaron de utilizarse, pues fueron colmatadas ya en esa época con escombros para así evitar posibles derrumbes. Incluso hoy en día no se sabe hasta dónde llegaron esas galerías. Sí. Algunas están siendo exploradas estos últimos años y otras quedan para el futuro. Uh-huh. Fueron pasando los años y ampliándose los trabajos a otros lugares de la región, no se quedaron solo aquí en Herculano. Sí. En concreto, en uno en el que algunos agricultores mencionaban desde hacía mucho tiempo hallazgos casuales en sus tierras. Claro, y se iba hablando, charlas de taberna, y dice, oye, pues yo, pues o mi bisabuelo encontró no sé qué. Pues claro, todo eso iba quedando y se iba investigando. Por ejemplo, con los trabajos en una zona que dejaba las clavas, lo que había debajo, pues era un paraje conocido como el de la viña del anfiteatro. Sí, pues imagínate, ¿no? Lo que podía haber abajo. En fin, una plaza de toros, no, pues un anfiteatro, ¿no? Así, una década después de identificar lo que eran los restos de Herculano, que recordemos que se descubrió en ese 11 de diciembre de 1738, pues una década después se hizo el siguiente hallazgo en el año 1748, cuando se empezaron a encontrar los restos de lo que en ese momento todavía se identificó como otra de las ciudades sepultadas por el Vesubio, es decir, Estavia o Estaviae. Pero con el avance de los trabajos, si se encontraron en 1748, no fue hasta 1763 en los que pasó lo mismo que en Herculano, unos años antes. Se localizó una inscripción con el nombre de esa ciudad junto a una de las puertas de la misma. La puerta además que enfocaba en dirección precisamente a Herculano. Y esa inscripción no dejaba ninguna duda. Res Publica Pompeionorum. Habían encontrado nada más y nada menos que Pompeya. Y claro, allí siguieron los trabajos con Alcubierre a la cabeza, a los que fueron, eso sí, añadiéndose un mayor equipo de apoyo, porque ya eso se estaba yendo de madre y necesitaba cada vez más ayuda para seguir dirigiendo y trabajando esas excavaciones. No es que antes allí no se hubiera encontrado nada o no se hubiera hecho nada. Por ejemplo, en el año 1550, el arquitecto Fontana, cuando intentaba encauzar en un nuevo curso el río Sarno, pues encontró algunos restos de Pompeya. Lo que ocurre es que se despreciaron los restos y hasta unos 200 años después, ya bajo la batuta de Roque Joaquín de Alcubierre, no se intentaron desenterrar ni se supo que eran de la antigua Pompeya, que allí había una ciudad entera. No se identificaron como tal, exactamente, esto es lo que va ocurriendo. Había habido muchos hallazgos de este tipo, pero este fue uno de los más importantes a mediados del siglo XVI. Estamos hablando que estamos ya a mediados del XVIII, o sea, fijaos. El caso es que dentro de ese equipo que fue creciendo de trabajo, dirigido por Roque Joaquín de Alcubierre, por ejemplo, empezó a trabajar como su segundo al mando el también ingeniero militar, aunque también era arquitecto, que esto fue clave, el que fuera arquitecto, que era de origen suizo, Carl Jacob Weber, con el que eso sí, es verdad que Roque chocó en numerosas ocasiones, ¿no? Nuestro aragonés, Roque Joaquín de Alcubierre, pues chocó con el suizo en muchas ocasiones, pues por las disensiones que había, la forma de trabajar, ¿no? La opinión de uno, de otro. Por ejemplo, hay que reconocer que el aragonés pues dirigía de una forma mucho más enérgica, tratando de cumplir con celo ese encargo que le había hecho el rey de, oye, tú encontrame tesoricos, esculturas, tal, como les decían entonces, esos tesoricos, lo que a su vez pues también garantizó el que el monarca, es verdad, siguiera animado y financiando los trabajos. Si no se hubieran encontrado tantas cosas, yendo a saco, como hacían la dirección de Roque Joaquín de Alcubierre, pues quizás el rey se hubiera cansado antes o hubiera dejado de financiar esos trabajos. No lo sabemos, ¿no? Pero sí, es posible. Claro, pero mientras tanto, pues Weber tenía una visión diferente, ¿no? De lo que había que hacer. Tenía una visión diferente, pues de trabajar de forma algo más pausada. Más tranquilamente. Claro, le daba más importancia al contexto de los hallazgos, siendo uno de los primeros precedentes de la arqueología moderna. Claro. Pero vamos a investigar un poquito esto que estamos excavando también, ¿no? Eso es. Pero claro, Alcubierre lo que quería más rápido, encontrar nuevas cosas. Y Alcubierre, pues bueno, a pesar de sus constantes choques, es verdad que tuvo que conceder cada vez más importancia a Weber, dado lo que comentó hace un momento, esos conocimientos que tenía el suizo sobre, pues al ser arquitecto, porque esto era clave para, por ejemplo, empezar a realizar mapeados de las estructuras que se iban encontrando, lo que se pensaba que era, por ejemplo. Hizo el mapeado, que ha sido muy importante, de lo que sea de la parte encontrada en este caso en el año 1750, de la famosísima Villa de los Papiros, en Herculano. Que de hecho en la Villa de los Papiros es que encontramos carbonizados, o sí, la única gran biblioteca completa de la antigüedad.
se han encontrado carbonizados, pero es verdad que en los últimos años se ha desarrollado un sistema en el que se pueden leer. sin desenrollarlos y destruirlos, por lo tanto, se pueden leer, no, quizás no todo, pero bastantes fragmentos, y en los años siguientes va a ser una pasada. Porque, a ver, probablemente encontremos tratados sobre lo bonito que es el color amarillo, que no llevan a ninguna parte, pero seguramente es posible que se encuentren obras literarias que hasta ahora se consideraban perdidas y nos den informaciones diferentes a las que tenemos ahora. O sea, hay una joya tremenda y los años y décadas siguientes van a ser muy chulos en ese sentido. Muy entretenidos. Sí. Muchísimo. Sí. Estaremos atentos a ello. Habrá trabajo. Sí. Habrá trabajo ahí. Bueno, el caso es que poco después, en 1756, el rey Carlos pues fundó la Real Academia Herculanense, donde aglutinó pues buena parte de las colecciones excavadas. También reunió a un equipo de dibujantes, pintores y grabadores para crear una serie de obras literarias de enorme calidad con las que mostrar a todas las cortes europeas los resultados de lo hallado por las excavaciones dirigidas por Roque pues durante décadas. Sí. De ahí ese gusto, ¿no? Claro. Por toda Europa, que se extendió también. Algo como ya hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo del programa, que creó un auténtico furor, pero de verdad furor, entre los ilustrados por esa antigua Roma y su afán por emularla, o al menos por emular la visión que de ella tenían. Que ya ese furor ya estaba desde época del Renacimiento, pero no a esos niveles. Exactamente. No a esos niveles y con esos grados de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, con el paso de los años, los trabajos en Herculano, pues la primera ciudad descubierta de las destruidas por la erupción del Vesubio, acabó siendo dejada de lado por otras, especialmente por Pompeya, dado que ni estaba tan enterrada tan profundamente, ni el terreno era tan duro. Claro, es que en Pompeya se habían acumulado, toneladas de cenizas, escombro volcánico, que habían quedado apelmazadas durante siglos, pero bueno, eso se podía excavar de forma más fácil. Es que en Herculano lo que llegó fue el flujo piroclástico, ahora ya solidificado, es decir, lava, que tú ponte a picar ahí. Claro, esas galerías que habían hecho es que era mucho más complicado, mucho más costoso. En Pompeya cogías la pala y el pico y y al final pues se encontraba con muchísimo menos esfuerzo, aparte de que era una ciudad mucho más grande que Herculano, en fin. Entonces, bueno, pues los trabajos continuaron incluso a partir del año 1759, cuando Carlos VII de Nápoles pues tuvo que abdicar en su hijo Fernando. Lo que hemos comentado antes. Y es que el hasta entonces rey de España, Fernando VI de Borbón, hermano mayor de Carlos, había muerto sin hijos, y según esos tratados internacionales, ¿no?, que decía antes, pues ambos reinos no podían tener el mismo soberano. Así que Carlos VII de Nápoles, si quería ser rey de España, tenía que dejar Nápoles. Entonces, bueno, pues Carlos se convirtió así en Carlos III de España, pero desde la corte madrileña siempre siguió al tanto de lo que se encontraba en Pompeya. Sí, no se olvidó, y lo que mencionaba antes, no se llevó como podría haber hecho, haber expoliado todo lo que había encontrado y haberse llevado a España, que oye, tendríamos, como he dicho antes, unas colecciones súper chulas ahora, pero es verdad que quiso mantener, porque era muy importante para él mantener las colecciones intactas, allí donde se estaban encontrando. Mientras tanto, pues bueno, nuestro aragonés de cabecera, nuestro ingeniero aragonés, pues Roque Joaquín de Alcubierre, él siguió allí en Nápoles, siguió trabajando en Herculano, en Pompeya y en otros yacimientos, que no parece que se quedó ahí y ya está. De hecho, con los trabajos que él lideraba también, acabó encontrando lo que al final fue la verdadera Estavia. Que recordemos que cuando se encontró Pompeya, ¿verdad?, en los inicios de Pompeya pues se pensaba que era la ciudad de Estavia. Pues con el paso del tiempo acabó encontrando e identificando la que era la ciudad de Estavia de verdad, ¿no? También participó en excavaciones en otros lugares, como en Cumas, en Sorrento, o incluso también en la isla de Capri, que está ahí donde estaba los grandes palacios donde vivirá el emperador Tiberio, y bueno, que también hay mucho que cortar ahí, mucha tela que cortar. La verdad es que no paró quieto. No, la verdad es que no le cundió mucho. Le cundió, ¿no?, para excavar todo eso. Aunque fuera con la metodología de la época, ¿no? Colaborando, lo que sea, sí. Pero estuvo trabajando en muchos sitios. Siguió en tierras italianas, donde en 1772 fue ascendido a ingeniero militar jefe y en 1777 a mariscal de campo, falleciendo el 14 de marzo de 1780. Exactamente, falleciendo ahí en tierras italianas, ahí sí, se quedó. Eso es. Y a pesar de las enormes críticas que recibió por sus métodos de excavación y que venían especialmente de eruditos italianos y alemanes, pues su labor hay que entenderla en el contexto en el que la hizo, manteniendo siempre la llama y el interés vivo de un monarca sin cuyo dinero pues poco o nada se habría podido hacer, al menos en esa época, y que fue pionero en esto de desenterrar ciudades enteras, ¿no? Desde luego. O sea, su labor como primer director de unas excavaciones en Herculano y Pompeya es innegable, así como la influencia que todo ello tuvo en toda Europa e incluso más allá
a todos los niveles. Antes lo hemos mencionado, en Estados Unidos, por ejemplo, en edificios, aunque son posteriores, pero que al final vienen de esa influencia también, de emular a esa antigua Roma, los antiguos, todos esos grandes monumentos ahí. Montones de palacios, de monumentos institucionales, el Museo del Prado, la fachada también es estilo neoclásico. El Congreso de los Diputados. En Madrid, ahora sí te vas a Madrid también, o sea, en fin. Claro, es que... En Aragón, en la SEO del Salvador de Zaragoza, tenemos la fachada principal, ese pegote neoclásico que nos pusieron ahí, que todo el mundo dice que no pega ni con cola con lo mudéjar y tal, pero era la moda de la época del siglo XVIII, pero más que no había dinero, y se fue a lo baratillo, y se hizo pues esa fachada que al final pues no pega mucho, pero también es parte del edificio, al final de la historia del edificio. Del siglo XVIII y parte del siglo XIX también, ¿eh? O sea, así que bueno. Pues hasta aquí este programa en el que hemos recorrido la historia de este zaragozano, este aragonés Roque Joaquín de Alcubierre, que fue importantísimo para pues ese descubrimiento, esas primeras excavaciones sistemáticas en Pompeya, en Herculano, y que tantísima información nos ha dado y nos sigue dando, a pesar de los motivos por los que se hicieran, de las formas en las que se hicieran, pero lo que no cabe duda es que cambió radicalmente la historia y el conocimiento sobre la antigüedad y sobre la historia del arte. Santiago, pues una vez más, ha sido un placer y nos volvemos a ver para seguir hablando de historia en el próximo programa. La próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado y aprendido muchas cosas con este episodio, que hayáis pasado un buen rato, y ya sabéis que os emplazamos todos los sábados a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, y si que algún día os lo perdéis, pues lo podéis escuchar como siempre y todas las veces que queráis en podcast, y lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón de YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, vuestras sugerencias para temas que tratar, vuestros comentarios, vuestras preguntas, y sobre todo también suscribíos a nuestros canales para enteraros siempre de los nuevos programas, y además entre todos pues conseguir divulgar cada vez más de historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Vicente Bordonova haciendo que todo esto suene fenomenal, y te esperamos para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní,
quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien-Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.